pensado alguna vez en monetizar tu cuenta de Instagram? ¿Cuánto dinero puedes ganar con ella? Hoy quiero hablarte de una herramienta que te ayudará a tener una idea aproximada del dinero que puedes generar con tu cuenta de Instagram en función del número de seguidores y del engagement que generes. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza ahora suscribiéndote a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que publico a diario. ¿Es fácil generar ingresos con tu cuenta de Instagram? Te diría que sí y que no. Es decir, cada día se ven más cuentas en Instagram que aparentemente son influencers porque tienen un gran número de seguidores, pero la realidad es que cuando las analizas, la realidad no es del todo cierta. Hay gran parte de los seguidores que han sido comprados con estrategias, digamos, de una manera poco lícitas. Es importante que si quieres que tu cuenta de Instagram tenga valor y sea influyente en determinado sector, te enfoques en crear una comunidad de real valor en torno a ese micronicho y no crecer únicamente el número de seguidores sin ningún tipo de sentido. Cuando generas una comunidad con un nicho muy definido, tu cuenta de Instagram empieza a cobrar un valor importante para llegar a dicho mercado. Y para ello es importante que generes una biografía en tu perfil que esté alineada con tu objetivo. Y además, generar contenidos con una alta frecuencia y que esos contenidos sean de muy alta calidad y diferenciadores. Además, no olvides usar hashtags relevantes para el sector en el cual quieras posicionar tus contenidos y establecer un canal de comunicación con tus seguidores. Es decir, que Instagram sea mucho más que una simple herramienta para publicar fotos. Una vez que tienes esto ya creado, hay distintas maneras en las que puedes generar ingresos con tu cuenta de Instagram y las principales formas son las siguientes. Post patrocinados. Esta es una de las mejores formas de generar ingresos, ya que puedes llegar a un acuerdo con determinada marca que te pague una cantidad concreta de dinero por publicar un contenido relacionado con dicha marca. El cuánto puedes cobrar por un post patrocinado depende, como bien me decía, ¿no?, del volumen de seguidores y del engagement que generes con ellos, pero te voy a dar algunas métricas que puedes valorar y que te servirán al menos de referencia. Para cuentas que tienen alrededor de 100.000 seguidores, se puede cobrar entre 600 y 800 euros por post. Si tienes alrededor de 500.000 seguidores, pues rondaría los 3.000 euros por cada actualización y de ahí en adelante. Aunque como te digo, estas cifras son muy aproximadas y pueden variar pues dependiendo del engagement, del sector al que te diriges y otros muchos factores. Marketing de afiliación. Otra de las vías que puedes usar es promocionar productos de otras empresas y generar ingresos en función de las ventas que se produzcan. Aunque el principal problema de esta estrategia es que necesitarás al menos tener 10.000 seguidores para poder tener activa la opción de poner un enlace en tu publicación y poder derivar tráfico, ya que si tienes por debajo de 10.000 seguidores, pues por el momento no lo permiten, por lo tanto es una estrategia que no la podrías llevar a cabo hasta ese momento. Promocionar tu propio negocio. Si tienes un proyecto o una empresa, puedes utilizar tu propia cuenta de Instagram para promocionar tus productos y servicios y con ello, obviamente, generar ingresos. Estas podríamos decir que son las tres principales vías por las que puedes empezar a generar ingresos con Instagram. Pero para que puedas tener también una estimación un poco más exacta de cuánto puedes generar con tu cuenta de Instagram, al menos en cuanto a post patrocinados, quiero comentarte una herramienta que te dará esta información analizando tu cuenta en base a las 12 últimas publicaciones que has hecho. Te dejo el enlace de la herramienta en la descripción del vídeo. Es muy importante que mantengas muy controlados los costes. Para mí uno de los grandes errores que se comete muchas veces al emprender es el tema de la parte financiera de un negocio, ¿no? Los que nos dedicamos a marketing, pues como que lo financiero no nos gusta tanto, lo dejamos de lado, pero para mí es una parte fundamental, porque en función de cómo juegues con eso, incluso cómo juegues con los pagos e ingresos en tiempo, te permite tener un cash flow mayor para jugar con ello y hacer más dinero del negocio. Otra cosa que te recomendaría es, yo soy un obsesivo de la medición y los datos. Entonces, lo que hemos hecho en la agencia es medir cuál de los servicios nos deja mejor rentabilidad. Me explico. Es decir, al final vemos qué ingresos generamos y cuánto tiempo nos consume, qué importe cobramos y con eso el margen de beneficio por hora de cada servicio. De tal manera que nos dimos cuenta, imagínate, que cuando ofrecemos el SEO,
nosotros por SEO al final de margen de beneficio nos queda $40 hora, mientras cuando hacemos marketing de contenido son 10, es decir, 4 veces menos. ¿Qué hacemos con eso? Vale, vamos a fomentar el SEO porque nos deja mayor margen de beneficio. Entonces tienes unas líneas que te compensan más que otras. Pero eso yo creo que tienes al final que atacar el marketing desde dos puntos de vista. Uno, para vender hoy, porque tú necesitas tener clientes hoy para mantenerte, pero otro para vender en los próximos 3 años. Y eso es una parte de la inversión que a día de hoy no te va a ser rentable, pero que te puede ser en 2 o 3 años, ¿no? Yo básicamente mis acciones las divido así. Hay una parte de la inversión que hago acciones hoy que espero que en 3 años me generen negocio. Veces unas funcionan, otras no. Esto es parte de la prueba y el error, como bien sabes, ¿no? Pero creo que es importante, si te quieres mantener constante en el tiempo, en jugar con esta dualidad de marketing para hoy y marketing para 3 años. Entonces yo dividiría esas métricas como estás haciendo en cuantitativas y cualitativas, donde realmente a ellos que suba el engagement, que les da igual, les va a dar absolutamente igual, es lo habitual, aunque tiene valor, pero ellos no lo ven. Entonces, yo relacionaría eso al final con lo que a ellos les va a interesar, que es los leads. Es decir, ¿qué son pocos leads? Si estás captando leads a $3 o $3 y pico, son pocos leads, incrementa la inversión publicitaria. Si tú la incrementarás, vas a ganar más leads. Es así de sencillo. Es decir, cuando alguien me dice, oye, es que solo genero 30, pero invierto 100, invirtamos 500, que a lo mejor generamos 100 leads. Al final hay una relación directa entre todo esto, no hay otra cosa. ¿Te ha gustado el vídeo? Dale a me gusta. Y quiero hacerte partícipe de él, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag seguidores en Instagram si consideras que Instagram es una buena herramienta para influenciadores de distintos sectores. Entre todos los comentarios recibidos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital, por lo que cuanto más comentarios dejes en mis vídeos a lo largo del mes, más oportunidades tendrás de ganarlo, por lo que no esperes más y deja ahora mismo tu comentario. Aren't you worried about something out there? Aren't you worried about me? Aren't you worried about something?